Buenos días, hermanos, hermanas, que el Señor os bendiga grandemente en esta mañana. Nos sentimos contentos, felices de poder hacer este culto para el Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de la situación que estamos viviendo. Podemos decir que estamos en victoria, porque como iglesia de Jesucristo, como cuerpo de Jesucristo, nos podemos reunir para alabarle, para adorarle y para bendecirle. Muy bien, hoy quiero compartir una palabra, como estabais viendo, pues ahí en la pantalla. Siempre pongo título. El título de la predicación de hoy es Haced morir lo terrenal en vosotros. Este versículo se encuentra en Colosenses, capítulo número 3 y versículo número 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego pues sigue diciendo en el versículo, sigue diciendo una serie de cosas, ¿no? Las pasiones, la fornicación, la impureza, desórdenes, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Luego estaremos desarrollando pues el versículo, pero donde me quiero centrar es, como dice el título, haced morir lo terrenal en vosotros. Vamos a orar en esta mañana, vamos a pedirle al Espíritu Santo que en esta mañana nos hable. Padre, te damos gracias por este culto, gracias por ese tiempo que hemos dedicado a la alabanza, la adoración, a los niños, a presentar esta reunión. Yo presento a todos mis hermanos, hermanas, amigos, amigas que están ahora conectados para juntos poder escuchar también tu palabra. Te ruego que tomes mi vida y me ayudes, me respaldes, me dirijas a hablar lo que tú quieres hablarnos como iglesia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, decía el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Colosas, aunque la iglesia de Colosas era una iglesia joven, hacía poco tiempo que estaba funcionando como iglesia, ya se habían metido o se estaban tratando de meter doctrinas heréticas. Era una mezcla de judaísmo, cristianismo, gnosticismo. Y en medio de esa situación, el apóstol Pablo instruye acerca de los valores del evangelio de la gracia. Como sabemos, la religión judía era estrictamente que había que guardar muchas cosas de la ley, toda la ley en cierta manera, pero había venido la gracia y ahora el apóstol Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Colosas. ¿Para qué? Pues porque al haberse levantado los creyentes con Cristo a una nueva vida, deberían apartarse de los vicios del viejo hombre y vestirse de las virtudes cristianas. Leíamos Colosenses 3:5 en la primera parte: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Tengo dos versiones más. Una de ellas dice: así que saquen todo el mal de su vida, así que saquen todo el mal de su vida. Y otra versión todavía dice: destruya lo que hay de mundano en ustedes. Muy bien. El apóstol Pablo menciona algunas de las cosas que necesitan morir en nuestras vidas si es que somos verdaderamente cristianos, pero de seguro que hay muchas más que personalmente algunos de nosotros tendremos que confrontar. Veamos algunos principios que aparecen en este versículo número 5 del capítulo 3 de Colosenses. Dice: haced. No está diciendo que hagamos hacia los demás, sino está hablando imperativamente de que es una orden hacia cada persona. No valen las excusas. Depende de nosotros. De nada sirve que otro familiar, hermano, cristiano, cristiana, pastor, líder, trate de hacerlo en nosotros. Es una decisión
personal de cada uno de nosotros. Haced. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios? Hermanos, hoy, como hace más de 2000 años atrás en la iglesia de Colosas, tenemos necesidades en la iglesia. Se están metiendo doctrinas, estamos cayendo en la religiosidad. Y ahora, ¿cuánto más ante esta situación del COVID? ¿Cuánto más? Muchos están enfriando, están apostatando, se están desanimando. Por eso es importante tomar la decisión de hacer. Si tú quieres, lo haces. Si yo quiero, lo hago. Luego dice morir, la segunda palabra, hacer morir. No dejarlo herido, sino eliminarlo por completo. Cuando estaba meditando y preparando este mensaje, me estaba acordando de David, cuando él se enfrenta a Goliat. Acompáñame a 1 Samuel, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 49 hasta el 51, 1 Samuel 17, del 49 al 51. Y dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Nos damos cuenta de esta realidad? David le tiró con la honda que tenía una de las 5 piedras que había tomado del arroyo, y esa piedra quedó clavada en su frente. Pero dice que David se acercó y que se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, dice, lo acabó de matar. Es decir, estaba herido, pero no estaba muerto. Déjame decirte, David no lo dejó herido, lo terminó de matar. Nosotros no podemos dejar nuestras pasiones, nuestros deseos contrarios a Dios a media. Tenemos que destruirlos, tenemos que matarlos para que podamos vivir en el espíritu y no en la carne. ¿Cuántas veces pensamos que ya hemos vencido y como no lo terminamos de vencer, eso se vuelve a levantar y al final tenemos nuevamente problemas? Otra forma de morir a la carne es dejando de alimentarla. No me refiero a que deje de comer, no me malinterpretes. Me estoy refiriendo a que si dejamos de hacer las cosas que le gustan a la carne, que son contrarias a Dios, porque hay cosas que le pueden gustar a la carne que no son contrarias a Dios, pero aquí el apóstol se está refiriendo a esas cosas contrarias a la voluntad de Dios. Luego dice la tercera parte de este versículo 5, dejar morir, dice, lo terrenal. Esto es lo que hay que eliminar, lo que nos aparta de Dios, lo que nos lleva a hacernos amigos del mundo y así, por consecuencias, enemigos de Dios. El pecado, cada cual sabe sus pasiones cuando éramos inconversos, las concupiscencias que se levantaban. Ahí Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19 menciona alguna, identifica alguna, porque dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Y aquí está el punto, que solo piensan en lo terrenal. No es malo pensar en algunas cosas terrenales, siempre que eso no sean contrarias a la voluntad de Dios. Pero aquí en Filipenses 3, 18, 19 nos identifica a aquellas personas, muchos, que solo piensan en lo terrenal. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¿Realmente estamos esperando su venida? ¿Realmente estás esperando su venida? ¿O estamos afanados en las cosas del mundo? Vuelvo a repetir, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Hay cosas que tenemos que hacer.
porque son legítimas, pero hay cosas del viejo hombre, de la vieja mujer, que necesitamos matarlas por completo, no herirla, no encarcelarla, sino matarla para que ya podamos vivir en libertad. Yo te pregunto, ¿en qué pensamos? ¿En qué piensas? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son mis metas? ¿Es malo pensar en algunas cosas terrenales? Yo digo que no. Lo malo es solamente pensar en esas cosas terrenales. Eso es lo malo. ¿Dónde está nuestra prioridad? ¿Dónde está nuestro corazón? Mira, en nosotros hay dos naturalezas, la carnal y la espiritual. En 1 Corintios 15:47 nos habla del primer hombre de la tierra terrenal y el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Nosotros tenemos la naturaleza de Adán, pero si hemos nacido de nuevo, si hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones, tenemos que vivir conforme esa naturaleza que es en Cristo. Hemos sido restaurados, hemos sido regenerados. Y si es que hemos sido restaurados y regenerados, tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu, no conforme a la carne. Seguimos leyendo lo que decía el versículo 5, en la última parte, dice, en vosotros. ¿Cómo decía? Haced morir lo terrenal en vosotros. No dice en los demás, como hemos visto, como hemos dicho, cada uno tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, de nuestra restauración, de nuestras capacidades para obedecer o desobedecer a Dios. Por eso dice el apóstol en vosotros, no en los demás. Somos expertos en arreglar los problemas de los demás. Somos expertos en ver los defectos de los demás y quitar sus cosas terrenales. Somos capaces de extraer la paja del ojo del hermano, de la hermana, del ojo ajeno, pero somos ciegos, incapaces de ver la viga que está en nuestros propios ojos. Jesús él lo dijo en los evangelios, en Mateo 7:3, lo dijo de una forma exagerada, sarcástica, irónica, para que pudiesen las personas que escuchaban y nosotros que estamos leyendo en Mateo 7:3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Por eso el apóstol Pablo dice, en vosotros. Hermanos, nos preocupamos demasiado por los demás. Está bien ayudar, está bien dar consejos, pero ¿qué de nuestro ojo? ¿Qué de la viga que está en nuestro ojo? ¿Qué de las necesidades espirituales que tenemos? ¿Qué de nuestra carne que está gobernando nuestras vidas? Porque la pregunta que surge después de haber leído este pasaje de Colosenses 3:5, la primera parte, es ¿cómo podemos hacer morir lo terrenal en nosotros? ¿Cómo, pastor, puedo hacer morir lo terrenal en mi vida? Bueno, la misma Biblia nos da la respuesta. La respuesta es ocupándonos del espíritu y dejando de alimentar a la carne. Ocupándonos de las cosas del espíritu y dejando de ocuparnos de las cosas de la carne, que son contrarias a Dios. Vuelvo a repetir, no malinterpretes, hay que comer, hay que dormir, hay que trabajar. Cuando está hablando aquí de la carne, de lo terrenal, se está refiriendo a las cosas que nos hacen pecar y nos alejan del propósito de la voluntad de Dios. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si yo nos ocupamos del espíritu, la carne se muere, las pasiones se mueren, los deseos pecaminosos se mueren. Pero si nos ocupamos de la carne, es simple. La carne crece y el espíritu se debilita. ¿Cómo está tu vida? ¿Estamos dedicando, aprovechando este tiempo que podemos estar más en casa para buscar a Dios? ¿O estamos simplemente dejándonos en las pasiones, en los deseos, en la vieja concupiscencia y estamos echando la culpa de que no nos podemos congregar para vivir una vida mediocre, carnal, mundana?
No hay excusa, hermanos, estamos viviendo unos tiempos difíciles, sí, pero no es comparable con el tiempo que vivió Daniel con sus amigos metidos ahí en el horno de fuego o en el foso de los leones. No es comparable con el mismo Pablo que está escribiendo a la iglesia en Colosas porque él estaba en la cárcel. No es comparable con la vida de José, que él estaba en una cárcel por haber sido acusado de algo que no hizo. No hay excusa, nosotros tenemos que ocuparnos del espíritu y no de la carne. Dice la Biblia, si vivimos conforme a la carne, moriremos. Por eso es que necesitamos vivir en el espíritu. Ahora sí, veamos la segunda parte de este versículo 5, donde dice el apóstol que hay que dejar morir. Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí el apóstol dice algunas de las cosas que la iglesia de Colosas tenía que dejar. Hoy podían ser las mismas, o podíamos añadir o podíamos quitar, pero básicamente aquí Pablo menciona la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. ¿Y por qué dice Pablo que hay que dejar estas cosas? El versículo 6, Colosenses 3:6, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué hay que dejar el pecado? ¿Por qué hay que dejar las concupiscencias, las pasiones, los deseos desordenados? Porque por tales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Recordemos a Sodoma y a Gomorra, recordemos en los tiempos de Noé, esas generaciones fueron destruidas. ¿Por qué? Porque estaban viviendo conforme a la carne y no conforme al espíritu. ¿Cómo estás viviendo, hermano? Acuérdate, hermano, hermana, de hace años atrás cuando vivíamos en el mundo. ¿Estamos viviendo igual? ¿Estamos retrocediendo? ¿O estamos manteniéndonos en una vida en santidad, en una vida en el Espíritu, en una vida que estamos tratando de honrar al Señor? Además, el apóstol Pablo en el versículo 7, Colosenses 3:7, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Lo vuelvo a repetir, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pregunta que yo te hago en esta mañana, pregunta que yo me hago, ¿estoy viviendo en esas cosas que yo vivía antes? ¿O realmente me estoy manteniendo en el espíritu? El espíritu y la carne son contrarios. La carne y el espíritu son contrarios. O vivimos en la carne o vivimos en el espíritu. En la medida en que tú y yo vivamos en el espíritu, la carne va a menguar. Pero en la medida que tú y yo vivamos en la carne, el espíritu va a menguar. Ahora él dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. ¿Estamos viviendo todavía en esas cosas? Porque si las cosas que destruimos y las cosas que dejemos cuando conocimos al Señor las tomamos de nuevo, estamos cometiendo anatema, estamos retrocediendo y el Señor mismo dice, no agradará a mi alma el que retrocediera. No podemos volver atrás, hermanos, yo ya no puedo volver atrás. Yo antes era esclavo del pecado, tú antes eras esclavo del pecado, pero a través de Cristo, a través de Jesucristo, nosotros hemos sido libertados y ahora si pecamos es porque queremos. Antes éramos esclavos, ahora somos libres por la sangre de Cristo. Y aquí aún añade algunas cosas más el apóstol Pablo en el versículo 8, Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros, y dice otras cosas, dice, todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Hermano y hermana, hay ira en nuestras vidas, hay enojo, hay malicia, hay palabras deshonestas en nuestra boca. ¿Por qué el apóstol dice esto? ¿Por qué está diciendo el apóstol estas cosas?
porque realmente si hemos nacido de nuevo no podemos vivir de esa manera. Hagamos una correcta exégesis. Vayamos al libro de Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Eso es lo que dice Colosenses 3:1. Colosenses 3:1 hasta el 3. Otra versión, la nueva versión, el lenguaje actual, dice, Dios le dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso dice, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada, piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Ese es el motivo por el cual Pablo les había dicho lo que hemos leído en Colosenses 3:5, que si Dios les ha dado una nueva oportunidad, una nueva vida, hemos de vivir de acuerdo a esa vida. Hermano, la carne y el espíritu, como yo decía, son enemigos. En Gálatas lo dice, capítulo 5, versículo 17 y 18, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Pero si sois guiados por el espíritu, ya no estamos bajo la ley. Gloria a Dios. Hermano y hermana, ¿qué es lo que gobierna? ¿Qué es lo que dirige tu vida, mi vida? Porque es fácil. Si alguien pregunta, bueno, ¿y cuáles son las cosas de la carne? Las sabemos de antemano. ¿Y cuáles son las cosas del espíritu? Las sabemos de antemano. Pero aún así, la Biblia nos lo enseña, nos lo dice en Gálatas. Luego usted lo puede leer en su casa, Gálatas 5, 19 y 21, que dice, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, de las cuales os amonesto, como ya lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Impresionante, hermano. ¿Cómo es que el apóstol a la iglesia en Galacia les está diciendo todas estas cosas? Bueno, pues porque había gente que se pensaba que por ir a la iglesia ya era suficiente para ser salvo. Y Pablo los confronta también y les dice, no os equivoquéis, no erréis. Todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, ¿estamos viviendo en la carne o en el espíritu? Porque tal vez vemos cosas graves, hay adulterio, fornicación, etcétera, hechicería, pero también hay cosas que aparentemente no son tan importantes, pero lo son, como contiendas, como iras, como disensiones, como envidias. Todas estas cosas, hermanos, delante de Dios son pecado. Todas esas prácticas de pecado nos alejan de la vida eterna. Y dice, las cosas del Espíritu, cuando se refiere más el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué diferencia, hermanos, tan grande? Fíjate, no dice la obra del Espíritu, dice el fruto del Espíritu, ni siquiera dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu. Cuando yo estoy en el Espíritu, cuando yo busco a Dios, cuando estoy viviendo en el Espíritu, eso va a tener un fruto, no dado por nosotros, sino ese fruto viene dado por el Espíritu Santo. Y ahí los menciona: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos viviendo, hermano? No podemos decir que estamos viviendo en el Espíritu si estamos practicando las cosas de la carne. No podemos decir que tenemos el fruto del Espíritu en todas estas cosas si no están en nosotros. O está la carne o está el Espíritu.
porque lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia, como hemos leído antes. La carne y el espíritu son antagónicos, son contrarios, no pueden estar juntos en una vida. O estamos en el espíritu o estamos en la carne. Es verdad que puede haber un 80% de la carne y un 20% del espíritu, pero al final o cambiamos los valores o ese 80 se convertirá en un 100. Ahora, es a través de la muerte de Cristo en la cruz que nosotros hemos vencido a la carne. Yo no he podido vencer a la carne por mi fuerza. Usted no ha podido, tú no has podido vencer las pasiones o a la carne por tus fuerzas. Es a través de Cristo crucificado. Ahí hemos podido vencer a la carne, al pecado y al diablo. Dice la Biblia, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo estamos andando, hermano? Es obvio, no hace falta que yo te diga cómo vivo. Es algo que se ve en mi vida. La apariencia dura por un tiempo, pero todo se manifiesta. ¿Cómo vives? Es obvio, la gente que está cerca de ti lo sabe, lo conoce. Eso no significa que puedas tener un mal día, eso no significa que no puedas tener un error, un fallo, eso no significa que no nos equivoquemos, pero una forma de vivir, eso se va a manifestar tarde o temprano. Quiero resumiendo para concluir, la Biblia nos habla de dos clases de sabiduría. Hay una sabiduría que nos dice Santiago que es terrenal, animal y diabólica. Y hay una segunda clase de sabiduría que también nos dice el apóstol Santiago, que es una sabiduría de lo alto. Veamos lo que dice Santiago 3:15. Dice, hablando de la sabiduría terrenal, animal, diabólica, Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y luego la segunda, que aparece en Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Con qué sabiduría estamos actuando? ¿Con la carnal o con la espiritual? Hermanos, basta ya de excusas. No somos niños en la fe. Somos hombres y mujeres que ya llevamos un tiempo en el Evangelio, la mayoría de nosotros. Y es el momento de que no nos conformemos a este siglo. Es el momento que levantemos nuestras cabezas hacia el cielo y podamos ver que Cristo viene, que podamos ver que la maldad del mundo está siendo multiplicada de una manera terrible y que nosotros como iglesia tenemos que estar preparados, tenemos que estar velando, tenemos que estar cada día que nos levantamos tomando la decisión de vivir en el Espíritu, de vivir con la ayuda de Dios en el Espíritu y no en la carne. La conclusión de este pensamiento, de esta palabra, de esta predicación, la conclusión es lo que dice primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si usted, si tú, si yo practicamos el pecado, no hemos nacido de nuevo. Necesitamos examinarnos y si estamos practicando algún pecado, poder decirle al Señor, ayúdame, arranca de mi vida todo aquello que no te glorifique, todo aquello que estorbe. Mira, te voy a decir algo, tu testimonio es personal, no es el del Evangelio, es de tu vida, es de tus hechos. Mi testimonio es personal, no es el testimonio del Evangelio, es de mi vida, de mis hechos. ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente que nos ve a nosotros, nos mira a nosotros y se piensa, no, es que para ser cristiano como él, y es verdad, para ser un cristiano como nosotros, si es que estamos viviendo en pecado,
en la carne. Tienen razón. Pero el testimonio de la iglesia lo ha marcado Cristo. Cristo en la cruz del Calvario ha marcado un testimonio limpio, puro, sin mancha, sin arruga, sin pecado, santo. Por eso no juzguemos a la iglesia por el testimonio de algunos de sus miembros. No juzguemos a la congregación por los fallos, los errores de ese ministerio, del pastor, de la pastora, de los líderes. No. Fijémonos en que el testimonio, cada uno daremos cuentas al Señor en el tribunal de Cristo. Pero hoy más que nunca tenemos que fijarnos en Cristo, el dueño y el Señor de la iglesia, el que a través de su muerte estableció y construyó la iglesia. Por eso hagamos morir a las obras de la carne y vivamos en el Espíritu. Si todo lo hacemos, de seguro cambiaremos nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro lugar de trabajo, nuestras iglesias, nuestro mundo. Quiero concluir. Podíamos entrar en profundidad sobre algunas doctrinas que estuvieron y están todavía en la iglesia. Ahí hablaban que si uno pecaba no pasaba nada, porque al final la carne se iba a quedar ahí y eso no pasaba nada. Pero ahí el apóstol Pablo, Pedro, en otras ocasiones, Jesús y todos los que han hablado en contra del pecado, dicen que vivir en la carne, practicar los pecados, vivir en las pasiones fuera de la voluntad de Dios trae consecuencias. Hoy más que nunca, iglesia, yo te animo, te exhorto, en medio de esta situación, que podamos levantar nuestras vidas delante de Dios y decir, Señor, ayúdame, quiero ser un cristiano verdadero, tal vez en mi cámara secreta, tal vez donde nadie me ve, pero eso va a dar fruto. Acabo con una anécdota. Hace muchos años, en una región al norte de China, dice que había un anciano plantando una semilla de un árbol que daba unos frutos excepcionales. Su nieto, de unos 8 o 10 años, estaba con él. El abuelo ya tenía más de 70 años. Y el nieto le preguntó y le dijo, abuelo, ¿y cuándo podemos comer de este fruto, de este árbol? Y él le dijo, mira, hace falta por lo menos 35 o 40 años para que este árbol dé fruto. Y el nieto, sorprendido, dijo, pero entonces, ¿para qué lo estás plantando si tú no vas a comer de ese fruto? Tienes 70. Si tienen que pasar 35 o 40 años, tú ya no vas a estar cuando este árbol dé el fruto. Y el abuelo se dirigió al horizonte y le dijo, ¿ves todos esos árboles, todos esos frutos que podemos hoy comer? Muchas personas plantaron esa semilla y no comieron el fruto. Nosotros lo estamos comiendo porque ellos lo sembraron. Seguramente tú y tu descendencia lo podréis comer. Aunque yo no lo coma, yo he comido del fruto de otros que sembraron en el pasado. Iglesia, no hay excusas para vivir en el Espíritu. No hay excusas para obedecer a Dios. Hoy más que nunca, en medio de esta situación, tenemos que ser testimonios, tenemos que ser ejemplo de que Dios está con nosotros. Cierra tus ojos en esta mañana. Padre, yo te doy gracias porque me has permitido compartir tu palabra con mis hermanos, hermanas. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado claro que con tu ayuda hemos sido regenerados a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y con tu ayuda, Espíritu Santo, podemos vencer a la carne. Yo presento a mis hermanos, hermanas, para que tú nos ayudes a cada uno en particular a poder vivir en el Espíritu y poder dar un buen testimonio, un buen ejemplo en medio de estos tiempos de confusión, en medio de estos tiempos donde se está viviendo esta pandemia. Podamos ser ejemplo a seguir, podamos ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para que otros puedan ver en nosotros que tú eres real. Yo presento cada hogar, cada familia,
levanta vallado sobre cada uno de ellos. Y si alguno todavía está arrastrando cosas del viejo hombre, de la vieja mujer, extiende tu mano de gracia y de misericordia, rompe cadenas, rompe ataduras y trae libertad en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas, os dejamos ahora con la intercesión. Si el Señor lo permite, el próximo domingo estaremos nuevamente con ustedes aquí a las 11 de la mañana y también les informaremos si hay alguna novedad para poder reunirnos online en el hotel el próximo sábado a las 6. Pero eso lo diremos en esta semana, lunes o martes tendremos respuesta. Les mandamos un fuerte abrazo, os echamos de menos. Cuídense mucho, les queremos. Ahí les dejamos con la intercesión. Bendiciones.